Cordial saludo, mis queridos hermanos. Me alegra saludarles, ver algunas caras conocidas, algunos amigos que el Señor me ha permitido hoy volver a ver. Me presento, mi nombre es Elías Sánchez. Actualmente ejerzo en la línea ministerial como pastor de distrito, el distrito Emanuel Barbosa. Estamos allí en la zona de Barbosa. Estoy muy nuevo allí de haber ingresado, pero por la gracia del Señor estamos allí sirviendo. Les comento un poco, allí se ve un poquito más el barro que acá. Toca atender iglesias en zonas bastante alejadas a la vía central. Y bueno, de cierto modo tocó viajar a Bucaramanga porque, si bien todos sabemos, mañana hay votaciones. Esta semana próxima tenemos reunión ministerial. Todos los pastores debemos estar en el Bambú por parte de la Unión. Y así que mejor aprovechamos a salir antes de que pronto también se altere alguna situación en la vía. Entonces, llegando, se me dio también la oportunidad de poder acompañarles a predicar hoy. Este servidor les ha acompañado en algunos momentos. Conozco al pastor de este distrito desde que era solo un niño. Él estuvo por allí en San Gil, bautizó a 2 de mis hermanos. Ahí establecimos una amistad y al regresar al oriente colombiano, después de haber estudiado teología, nos volvimos a encontrar. Me ha tenido en cuenta y hasta hoy me tienen en cuenta. Entonces, mis queridos hermanos, es un placer para mí poder estar en este lugar. También recordar algunos momentos. Aquí quien me trajo por primera vez a esta iglesia es un hermano que ustedes conocen bastante. ¿Se acuerdan del hermano Eder López? Bueno, él fue el hermano primero que me trajo a esta iglesia. Veo que tiene muchas reformas bonitas, hasta el piano lo pintaron, eso es una bendición, o lo cambiaron, no sé. Esto es una belleza. Mis hermanos, el día de hoy vengo a predicarles la palabra. Mañana se avecina una fecha importante para el país. No vengo a predicarles de política, no sé cuántos de ustedes de pronto tuvieron una que otra discusión con alguno, ¿no?, por política, y se nos olvidó un poquito la misericordia, ¿no?, por defender algunos puntos de vista. Entonces, mis hermanos, al preparar este sermón yo quería enlazar algo con eso, pero a la vez quería fusionar dos historias importantes de la Biblia. Pero antes de empezar a estudiar y escudriñar la Biblia, vamos a orar, ¿les parece? Vamos a inclinar nuestro rostro y oremos. Padre de amor y de bondades, gracias, Señor, te damos porque al abrir tu palabra encontramos luz, encontramos camino y encontramos salvación. Te pedimos, Señor, que en esta hora, con el poder del Espíritu Santo, puedas estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y entonces la Biblia me muestra dos historias, o un paralelo de dos historias interesantes, justamente donde hacía falta la misericordia. Y en uno de esos paralelos tenemos la primera historia, que está en el libro de Juan, capítulo 5. Si bien el libro deseado de todas las gentes, no sé cuántos lo hayan leído, el libro deseado de todas las gentes menciona en el capítulo 21, menciona toda esta parábola no, sino como un acontecimiento durante los procesos que Jesús tuvo en esta tierra de salvación. Entonces, al conocer un poco el carácter de Jesús puesto en un ser que llevaba mucho tiempo enfermo, podemos evidenciar lo que Jesús se atreve a hacer, que justamente los humanos no nos atrevemos a hacer, y que pueden pasar años y mucho tiempo en la iglesia, pero nosotros no nos damos cuenta de lo que a veces pasa y no queremos, también por defender algún punto de vista. Y en este caso tenemos la historia de este hombre. Vamos a Lucas capítulo 5, Juan capítulo 5, dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Imagínense, una fiesta de los judíos. Es decir, allí se guardaba la ley. Claro que sí, se guardaba la ley. Pero Jesús subió para acompañarles. Eso de como cuando lo invitan a usted a una fiesta, ¿no?, o a una reunión familiar. Se alista usted, prepara todo y tenemos que ir a acompañar, ¿no? Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, es decir, como 5 entradas. Y hablando la hermana Elena de Guay sobre este capítulo, me llama mucho la atención porque especificaba o amplificaba más un poco el contexto del asunto.
Resulta que un estanque, allí normalmente la gente normal, sin ningún tipo de condición física, no iba. Iban los que necesitaban de un milagro, específicamente quizás de manera física. Hagamos de cuenta que este era el estanque y tenía 5 entradas. Entonces, dice la hermana Elena de White que cada vez que el estanque hacía sacar borbollones o rebotaba el agua o se afiebraba el agua, por meterle más contexto, la primera persona, no de entre todas, la primera persona que lograse llegar, agarrar agua y tomar de esa agua, de esa primera agua, obtenía el milagro de sanidad. Interesante, ¿no? Solo la primera. Entonces las personas que tenían las condiciones físicas más difíciles, pues era muy difícil que llegara. Pero la Biblia me dice que había un hombre que tenía 38 años de una enfermedad y 38 años también tratando de luchar para poder ingresar. Dice el versículo 3, en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Todo el mundo allí a esperar, ciegos, cojos, paralíticos, a ver qué pasaba. Hablemos de algunas condiciones las cuales probablemente serían más rápido en llegar. Es decir, un ciego que aunque no viera, de pronto al escuchar el agua, crean un sentido. La doctora, mi querida doctora que es optómetra, Camila, no sé si me pueda desmentir, pero una persona ciega creo que va creando otro tipo de sentido, ¿no? Para poderse guiar. A veces quedo como asombrado de que un ciego pueda ver incluso más que uno que tiene los ojos bien. De ver, pensemos esa palabra, ver. Pero en este caso, los cojos también podrían llegar rápido, así fuera entretrotando, pero allí tenemos que alcanzar el milagro. Cojo o como fuera. Pero en este caso, el hombre que necesitaba el milagro, ese pobrecito no era capaz sino de arrastrarse. Menciona la Biblia, o menciona el N.W. que el joven llegaba hasta cierto punto y algunos de esos enfermos que llegaban y se lo encontraban en el camino, muy rara vez se apiadaban de él, lo levantaban, lo alzaban y lo llevaban cerca. Pero ya cuando estaba ahí en todo el borde cerquitica, todo el mundo velaba por su milagro, pero como él no se podía mover de mucho, es decir, como que estar cerca, como la historia de la zorra y las uvas, ¿cierto? Están verdes y ahí quedó, pero es que no alcanzaba, no tenía ninguna otra manera, no tenía otra manera. Y al analizar esto, mis queridos hermanos, tenemos que llegar a entender lo siguiente: ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Algunos me dirán, es un don inmerecido. Algunos me dirán, la gracia es un regalo. Otros me dirán, la gracia es algo que no me merezco. ¿Pueden mis respuestas tener razón, sí o no? Eso es la gracia. ¿Alguno de ustedes merece la gracia? ¿Alguno de nosotros merecemos la gracia? Incluso, ¿alguno de nosotros merecíamos la muerte de Jesús por nosotros? No por obras, dice la Biblia. No por obras, no hay nada que el hombre haga. ¿Puede el hombre resolver solo el problema del pecado? De ninguna manera. Los que dan estudios bíblicos sabrán que en el estudio número 4 está allí esa pregunta. ¿Puede el hombre resolver solo el problema del pecado? No, solamente mediante la ayuda de ¿quién? De Jesús. Y hay personas en la vida, mientras usted les hace el llamado, entrégate al Señor, dicen, pero es que yo primero tengo que arreglar algunas cosas. ¿Les ha aparecido ese tipo de personajes? Yo primero tengo que arreglar algún tipo de cosas. Esta semana me encontré con una mujer en el distrito y que lleva tiempo yendo a la iglesia, tiene casinos y me dice, pastor, el único problema que yo he tenido en la vida es que la única fuente de ingresos mía son los casinos, yo no sé trabajar en otra cosa. Y llevo mucho tiempo tratando de entregarme al Señor y le dije, hermana, pero es que usted está luchando sola. Entonces está esperando vender los casinos para poder entregarse al Señor. Fuerte. Otro asunto por allí, en una vereda, una familia, curiosamente ya en zona de Boyacá.
los abuelitos de 87, 88 años he bautizado 3 de esos católicos y se han entregado al Señor. Y yo digo, wow, el Señor está haciendo milagros aquí. Y uno de ellos se bautizó hace como 20 días. Había visitado al hijo antes porque toda la vida se le ha predicado a él del evangelio. Y le dije, siervo del Señor, usted necesita ya entregarse a Dios. A veces asiste a la iglesia, conoce del Señor, ¿qué más le falta? Y la esposa dijo, pues pastor, toca que nos espere que vendamos la cervecita porque tiene una tienda ahí. Espérenos a que vendamos la cervecita y después ahí sí podemos bautizarnos. Eso ya pasaron como 2 o 3 meses. Yo le dije, ¿cuánto tiempo de toma vender la cerveza? Según como venga la clientela. Está bien. Listo, hermana. Usted se compromete con el Señor hoy a que si vende las cervezas, ¿te vas a entregar al Señor? Sí, pastor, sí. A veces me los encuentro por ahí, desde lejos los veo y les da como risa, ¿no? Ay, Señor, en la lucha. Pero yo sé que ellos volvieron a mercar otra vez. Y entonces tienen ese asunto y a veces se les olvida quién es el que soluciona todas esas cuestiones. Cuando nosotros buscamos tantas o le ponemos tantas trabas a las cosas es porque no queremos que Cristo esté trabajando con nosotros. Porque una vez después del bautismo, aunque usted siga siendo una persona pecadora, mi querido hermano, aunque usted siga siendo una persona con errores, porque en este asunto me equivoqué cuando yo era pequeño, tenía solo 12 años y dije, cuando me bauticé, a partir de hoy no voy a pecar más. Pasaron como 3 horas, llegamos a la casa y ya peleando con mis hermanos. El humano no hay nada que pueda hacer, solamente por la gracia del Señor. Solo por la gracia del Señor. Entonces, aprender a buscar la ayuda de Jesús. En este caso, Jesús se aparece en la vida de alguien. Dice el versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Dios no entra o no va a entrar a donde no lo invitan. Y hay una parte que el humano siempre tiene que hacer. Solo bastaba en ir a sanarlo. A veces podríamos pensar, pero es que esa pregunta que hizo Jesús ofende. ¿Por qué tiene que andar preguntando eso? No va a querer una persona que lleva paralítica toda la vida querer ser sana. Pero la hermana Elena de White en este libro del deseado de toda la gente se explica que Jesús siempre acudía también al libre albedrío. Es decir, si la persona quiere, se puede. Si no quiere, no nos metemos ahí. Es similar a un caso, por ejemplo, que lo llamaron, pastor, camine y ore por esa persona y únjalo. Primero hay que saber. La persona quería, deseaba, o por lo menos quiere que vayamos. Si quiere, vamos. Pero Dios no va donde no lo andan invitando tampoco. Y en este caso, la misericordia llegó a alguien que quizás ni siquiera lo estaba invitando o no lo conocía. Pero le dice en el versículo 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Bueno, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Es decir, Señor, la verdad, le abro mi corazón. El problema es que yo de aquí no me puedo levantar. Y cada vez que el estanque se agita, no hay nadie que me lleve porque a ellos les interesa un poco más la sanación de ellos. Y yo sigo aquí. 38 años llevando este mismo duro. Muy fuerte, estar cerca de algo o ese casi algo que queríamos lograr y no poder. Y cuando estamos cerca de eso que estamos tratando de alcanzar, en nuestra vida emocional empiezan a surgir una variedad de cosas, tales como, es que no soy suficiente, soy más pecador que esa persona, me gustaría ser como aquellos que se paran en plataforma los sábados. Pero mi querido hermano,
Hoy le digo que cuando Cristo Jesús llega a su vida, no le importa la condición. No le importa si estamos en problemas en la casa. Le va a decir: hijo, mire, yo te sostengo con la diestra de mi justicia. Pero Jesús le tiene que hacer la pregunta: ¿de verdad usted quiere ser sano? Señor, no hay nadie que me meta allí. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Nos hace recordar la historia de Naamán cuando estaba enfermo de lepra. He aquí yo pensaba: vendrá él sobre mí, pondrá su mano sobre mi cabeza y me sanará. A veces creemos que los milagros llegan de la manera en que nosotros pensamos. Pero ¿saben cuántas maneras tiene Jesús para salvarnos? Más de 1001 maneras. Hace todo lo posible por salvar a sus hijos. Y ahora llegamos a este lindo plan. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. ¿Es lícito hacer el bien el día sábado? Sí. El día sábado lo hemos agarrado a veces nosotros como si fuese un conjunto de normas estrictas. Y el día sábado es para hacer el bien, para quitarse usted de las actividades de la semana. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y ¿qué? Y lo santificó. O sea, sí hay un día santo. El Señor me dio el sábado para que yo pueda pasarlo con Él, pero la santidad, mi querido hermano, es paz. No es un conjunto de normas estrictas. Y aquí está en ese momento, en ese instante, Jesús ahora tratando de hacer algo, porque si lo sano, sabrá que los fariseos allá arriba lo van a criticar. Lo van a juzgar. Mire, pero ¿quién es el que anda sanando en sábado? Curiosamente, los que mataron a Jesús, o los que se encargaron de crucificarlo, fueron los mismos de la iglesia. Y a veces se nos absorbe y nos vamos de la iglesia porque tuvimos de pronto algún medio altercado con un hermano. Hermano, apenas eso es el comienzo. ¿Cuánto Jesús tuvo que soportar y se mantuvo leal? Jesús iba para la iglesia cuando hizo ese milagro. La fiesta de los judíos ¿era en dónde? En la iglesia. En la iglesia. Entonces, al instante aquel hombre, versículo 9, fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Misericordia quiero y no sacrificios, dice otro versículo. El hombre, el humano por naturaleza, siempre tiende a fijarse en lo malo, porque somos nacidos en pecado. Después de que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, nosotros de ahí para adelante cargamos el lastre, lo cargamos. Por eso el asunto de crecer cada día en espíritu y en fe es una lucha, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra ¿quiénes? Potestades de las tinieblas. Satanás viene haciendo todo lo posible, mi querido hermano, por hacerlo a usted perder, incluso hasta matarlo. Ejemplo, Job. Llega Satanás y le dice: no, es que Job, ¿por qué todo el mundo lo quiere? Pues usted lo tiene consentido. ¿Por qué Job tiene plata? Pues usted lo tiene consentido. Qué bueno la respuesta que tuvo Dios de Job: hágale todo lo que quiera, pero menos me le quites ¿qué? Quiere decir que Dios sí sabe las intenciones de Satanás. Satanás quiere matarnos, y eternamente. Incluso Satanás llega y agarra a Job y le pega una zarandeada, mi querido hermano. Tanto así que dice la Biblia que el Job le tocaba agarrar pedazos de tejado y rascarse las llagas, que le saliera sangre ahí. Incluso tuvo que utilizar la bellecita mujer que por toda la vida había acompañado, y le dice: oiga, por medio de Satanás, por medio de la esposa de él, Satanás hablaba y le dijo: pero ¿por qué no haces esto? Maldice a Dios y ¿qué? ¿Qué le costaba a Job maldecir a Dios y morirse? No le costaba ya mucho, pero su fe estaba ¿qué? Puesta en el Señor. Donde Job le haga caso, literalmente se hace realidad. Se muere Job, porque ahí se desconecta del plan divino.
Y cuando nosotros nos desconectamos del plan del Señor, estamos en un peligro de muerte más grande aún todavía. Pero no me estoy refiriendo como la historia de Lázaro. No me estoy refiriendo al sueño profundo de esta tierra, sino a la muerte, ¿qué? Eterna. Eterna. Entonces Jesús dijo, pues va a tocar sanarla. Jesús en ese momento en que lo sanó, amplifica la hermana Elena de White que Jesús desapareció. Y solamente el paralítico corría por allí y solo recordaba la dulce voz que le decía, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces agarra lo que es la estera, la esterita, para ponerla debajo y donde él se acostaba. Y dice la palabra que también tenía una para arroparse, no una manta, ahí. 2 cositas cargaba nada más. Y entonces este hombre escuchaba la dulce voz, levanta, toma tu lecho y anda. Agradecido, hoy sábado me sanaron. Pero hoy me encuentro en el camino con los fariseos y les digo, ¿usted qué hace con esa estera en la mano? El día sábado no se puede cargar una estera en la mano ni en el brazo. Hoy es sábado, está pecando, y empezaron a juzgar. ¿Y la misericordia dónde quedó? ¿Dónde quedó el fijarse en el milagro, en lo que el Señor mejor puede hacer en la vida del hombre? No, ahí se nos olvida. Ahí ya no está el amor del Señor. Y entonces nos fuimos a acusar y se fueron a acusar. Entonces él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Yo no me acuerdo, pero solo que me dijo eso y ya. Yo no me acuerdo. Entonces él había sido sanado, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, uy, Jesús lo vio en el templo al que sanó. Allí llegó, quizás otra vez con su manta, contento. Dice la Biblia que él venía a traer unas ofrendas por agradecimiento a Dios por haberle dado la sanación. Contento, venía allí. Entonces Jesús, cuando lo observa, dijo, uy, ¿quién nos visitó hoy? Pero Jesús no se aguantó y le dijo, mira, has sido sanado. Quizás le habló un poquito desde lo de las espaldas, ha sido sanado. Y cuando escucha el tono de voz de Jesús, encuentra una similitud con el que le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Pero esta es la misma voz. No peques más, le vuelve a decir, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El día sábado es para trabajar, pero no para el trabajo que nosotros acostumbramos a hacer, sino trabajar para Cristo el Señor. Hacer la obra misionera, uno de los grandes fenómenos que la iglesia vive hoy, lamentablemente, mi querido hermano, es que los hermanos o nosotros como iglesia nos hemos relajado mucho y no tenemos un grupo de personas por las cuales estamos trabajando, predicándoles, sirviéndoles, salvando a la gente. No, cada quien corre como hormiguitas por su propio trabajo, pero ahí. Y se necesita aligerar la venida de Jesús, mi querido hermano, porque la hermana Elena de White dice, si la obra fuese encomendada meramente a los pastores, Jesús demoraría mucho más en venir. Todos tenemos una responsabilidad con el Señor. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y vamos entonces a Lucas 15 y encontramos el paralelo. Allí encontramos el paralelo de una historia muy conocida y muy convencional, la gracia. Encontramos a un hijo que le dice, Padre, entrégame todo lo que ¿qué? Lo que a mí me pertenece. No le pertenecía nada al sinvergüenza ese, solo que el padre era bueno con su hijo y le dijo, mijito, le entregamos de una vez la mitad. Le entregamos la mitad de las posesiones, lo que tenemos, y adelante, hágale. ¿Quiere estrellarse en la vida? Hágale. Y entonces aquí encontramos la parábola del hijo pródigo a partir del versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos a su hijo dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
Póngale cuidado a este versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vivo una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ustedes son personas preparadas. Por lo menos eso tenemos entendido que tiene la iglesia Jardín. Eso está bien. Si bien se acuerdan ustedes cuando estaban haciendo un proyecto de grado o hicieron un proyecto de grado, ya sea en su universidad, sabrá que el proyecto de grado debe tener, para dar contexto y para comentar cuál es el problema que están resolviendo, deben existir dos puntos: limitaciones y delimitaciones. ¿Cuáles son limitaciones? ¿Qué son las limitaciones? Las limitaciones son las causas internas. Ejemplo, yo tenía que ir al restaurante, ¿cómo es que se llama allí? El de las llamas de fuego. La Toscana. Tenía una reunión allí, pero lamentablemente me caí y me tronché un pie. ¿Esto es una limitación? ¿Sí o no? Sí, porque son causas internas. Ahora, ¿qué podría ser una delimitación? Ya iba en camino para el restaurante, hubo un accidente y no pude pasar. Estos son causas externas, delimitaciones. En este caso, el hijo pródigo está viviendo y sufriendo una delimitación. ¿Cuál es la delimitación? Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambruna en aquella provincia. Es decir, en aquella provincia los agarró la crisis. Porque probablemente el hijo pródigo lo tenía todo solucionado. Y dijo, bueno, con mi papá, lo que mi papá me dio, me alcanza así. Y se calculó, pongámosle, para los 80 años. Aquí bien. Pero la causa externa es que en aquella provincia hubo una hambruna y él quedó como en blanco, ¿no? Ahora se le gastó todo lo que tenía y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual, dice la Biblia, el cual le envió a una hacienda para que apacentase cerdos. Y él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Imagínense al hijo pródigo diciéndole a los cerdos, oye, señor marrano, regáleme un poquito de algarrobas. Pero los marranos no tienen uso de razón, ninguno le daba. Se lo comían ellos. Y volviendo en sí, es decir, hizo introspección con él. Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus ¿qué? Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Ahora imagínese usted al padre. Mi hijo, al que yo amo, se me ha ido. Imagíneselo todo el tiempo saliendo quizás, porque era en el campo, saliendo quizás a la lomita cerquita de la casa y mirando a ver si viene ese sinvergüenza, mano. ¿Dónde estará mi hijo? ¿Dónde estará metido? De pronto a la casa habían llegado los rumores de que este muchacho en la ciudad se estaba portando mal, que estaba malgastando todo con mujeres, con bebidas, con cosas. ¿Dónde estará mi hijo amado? Lo extraño, lo quiero ver. Todas las tardes saliendo. Póngale usted un transcurso de tiempo, no sé cuánto tiempo hemos esperado por algo. Salía y nada que venía. Hasta que cierto día miró desde lejos cierto movimiento en la carretera. Ay, pero eso ¿qué será? Cuando eso no habían gafas o lentes, querida doctora. Entonces observa, pero es que yo presiento, ¿será ese? ¿Será ese? Ay, no era mi hijo, era otro. De pronto ahí sí venía el hijo. No sabemos qué tantos sucesos pasaron allí. Lo que sí sabemos es que la Biblia nos dice que este hombre salía a mirar y observar. Eso nos dice este versículo. Salía a ver qué pasaba. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Lo dice la Biblia? Sí. Desde lejos lo observó. Mire, pero otra vez. Pero ya cuando se viene acercando, viene haciendo cierto tipo de movimientos, quizás el caminado. Este sí puede ser. Camina igualito a mi hijo. Cada vez que lo ve más cerca, de pronto ya lo ve más barbado, más diferente. Pero ¿será este? ¿Será? Ese proceso de encuentro, ¿no? Cuando se acerca, dice la Biblia que el padre se fue, lo abrazó y le dijo, le besó y lo anhelaba esperar. Y ha llegado y empieza el banquete en la casa. Y el hijo le dijo a su padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, versículo 21. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en los pies.
Mis queridos hermanos, hay una frase muy, muy buena que dice que la boca que te juzga jamás será más grande que la gloria de Dios que te respalda. Es de Daniel Javid. Interesante. Este hijo podría haber sido juzgado en algunos lugares, pero la gloria de Dios lo estaba ya respaldando. Y más que todo su padre, ¿qué dirían los vecinos? Uy, dámosle un nombre, el señor patrón, el patrón, con sus 2 hijos toda la vida. Bien y todo, y viene y se le descarría. Me imagino el chismerío que había por allí. Pero cuando lo ve el padre, le importó más el hijo que todo lo que pudiesen decir. Y entonces le dijo, tráigame lo mejor para este muchacho, vestirle. Pero el versículo 23 nos muestra la causal de una pelea. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Contentos allí todos, dijo, tráigame el becerro más gordo. Imagínense, el hijo pródigo de pronto era el niño más consentido, no le llevaría mucha comida al otro de la casa, al animal. Dijo, el becerro más gordo. Interesante. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Estaba un poco alejado el hijo mayor. ¿Tenía razón de sentirse mal? De cierto modo sí. Estaba lejos, trabajando. Era un joven que quizás iba a la iglesia todos los sábados. Sábado tras sábado. De pronto era anciano en la iglesia o diácono, recogía los diezmos en la iglesia. Oraba, hacía su devocional, aparentemente juicioso. Hay cosas interesantes en la vida, muchachos, jóvenes que están aquí o hermanos. Revisar nuestras motivaciones. Yo voy a la iglesia, ¿por qué? Me obligan, mi mujer me manda, mi mujer me pega si no voy, etcétera, etcétera. O es que yo voy por convicción. Este joven tenía la ausencia de algo. Estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, dijo, mi papá se enlocó. ¿Qué hace mi papá con esa fiesta allá? Se enlocó por mi hermano porque en algún momento lo vi por ahí extrañándolo y llorando por él. Está mal de la cabeza mi padre, podría haberse pensado. Él le dijo, entonces en el versículo 26, y llamando a uno de los criados, imagínese usted al criado nomás, venir corriendo, entresaltando allí, contento. Y el otro detrás de una mata le dice, un arbolito, venga. ¿Qué fue lo que pasó allá en la casa? ¿Mi papá se enlocó o qué? Y entonces el criado le respondió, ¿y usted no sabe qué pasó en la casa, mijito? Hay una fiestotota. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Este criado es como cizañero a la vez. Imagínense que hay una tremenda fiesta. ¿Por qué? Él le dijo, tu hermano ha venido. Mi hermano. Ese sinvergüenza no debería aparecerse por aquí. Se tragó media finca. Acabó con todo. Imagínense ese conflicto que tenía. Y ahora le mete más cizaña todavía. Y tu padre ha hecho matar al becerro más gordo. El becerro que yo cuidaba todos los sábados, que yo lo llevaba, que trabajaba con él, lo llevaba, lo cuidaba, le llevaba la basurita, todo siempre lo cuidaba. Le daba sal, lo mantenía bien. Sí, ese becerro más gordo, por haberle recibido bueno y sano. Dijo, no, yo quería ese becerro para mí. Perdí todo ese trabajo, de pronto se hablaba. Perdí ese trabajo. Entonces se enojó y no quería entrar. Dijo, ya a propósito me pongo bien bravo con mi papá. Se hizo por allá lejos, quizás encima de una piedra. Salió por tanto su padre, porque al ver al criado llegar, su hijo está por allá todo enojado. Sale el padre y le rogaba que entrase. La palabra rogar, no, hijo, entra por favor, entre. No, yo no quiero ir, papá. Me enoja que mi hermano haya llegado. Pero mi hijito, entre. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Para qué quería el cabrito de sinvergüenza? ¿Había una ausencia de mundo en él también? ¿Se dan cuenta? Que no necesariamente tenemos que estar miembros activos en la iglesia para sentir que necesitamos o tenemos la necesidad de Jesús. Nosotros tenemos una gran responsabilidad ante el Señor y es entregar siempre a Él nuestra vida y corazón. Pero cuando vino tu hijo,
que ha consumido tus bienes, con rameras ha hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Misericordia quiero y no sacrificios. Entonces, mis queridos hermanos, les dejo, porque de tal manera amó Dios, ¿qué? Al mundo, para que todo aquel que en él crea, y ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Solo se basta de creer. Yo necesito volver a la casa de mi Padre, necesito volver a pasar tiempo con Él, necesito volver a ser un hijo que le busca todos los días y estar a cuentas con Él. Mi querido hermano, el Señor tiene grandes planes para usted. Revise sus motivaciones, sus intenciones. ¿De qué está hecho mi corazón? ¿La gracia sobreabunda en mí? ¿O solamente me fijo en lo que yo quiero? Ahora, con ideales políticos, la gracia sobreabunda en mí, respeto las decisiones del otro. Nosotros como adventistas estamos llamados a saber por quién votar y a callarnos la boca y avanzar. No andar por ahí alegando y peleando por eso. Incluso muchos caemos en las trampas, hasta pastores caemos en eso. Necesitamos cada día encontrar y reconocer que quien nos gobierna se llama Jesucristo. Que quien está a cuidado de sus hijos se llama Jesucristo. Y que esta iglesia se prepara para verle venir en gloria, porque esa es la mejor motivación que debemos tener. Revise hoy su algoritmo. ¿De qué está lleno? ¿Puras cuestiones de política o de cosas del cielo? ¿De mensajes del cielo? Debemos avanzar siempre en el temor de hoy. Quisiera hoy cantar un himno, querido amigo Leo. Ayúdame con ese himno. Y quisiera que la iglesia lo cantara en pies. Que lo cantara. Se llama Nunca te rindas. Avance en la fe. Proceda a la meta, pero con Jesús. Por lo demás, nada tiene que preocuparnos. Busque la manera en que Jesús te encuentre y te sane, te salve. Y si estás perdido, el hijo que está perdido también puede estar en la presencia del Padre. Nunca te rindas, 184. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Este mundo cruel no será para siempre, el mal pronto terminará. Y mi fe en Jesús cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Nunca te rindas, Cristo ya viene y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar.
Oremos. Amado Dios, hoy nos has mostrado, Señor, 3 personajes y debemos identificar por qué lado estamos. En este caso, Señor, tenemos al paralítico, Señor, que estuvo siempre cerca de alcanzar el milagro, pero solo se sanó cuando Cristo llegó a su vida, Señor. También tenemos al hijo pródigo, que en algunos momentos se portó mal y se portó demasiado mal, pero decidió volver en sí, recapacitar y llegar a la presencia del Padre, Señor. Probablemente seamos ese, pero también tenemos, Señor, a un tercer hermano que quizás no sabe experimentar la gracia, que a veces nos cuesta perdonar, nos es difícil, Señor, ser esos cristianos de corazón humilde, sencillo, de carne, que están dispuestos, Señor, siempre a recibir la gloria tuya por encima de todo lo que nos puedan hacer, Padre. Aumentanos la fe, Señor. Aumentanos, Señor, el espíritu misionero como iglesia. Y Padre, solamente te queremos decir hoy, Señor, que te queremos ver pronto. Ojalá fuera en unos días, Padre. Te pedimos, Señor, que esta iglesia sea santificada. Que cada hermano que ha venido, Señor, hoy con un corazón humilde y humillado ante ti, Padre, que pueda recibir, Señor, la corona incorruptible, Padre. Que pueda heredar el reino de los cielos. Y, Señor, ayúdales en cada necesidad, en todos los aspectos de su vida, en todo lo que deciden emprender, Señor, que tú estés con ellos. Y hoy, Señor, en tu nombre quiero pedirte, Señor, tu bendición para cada hermano aquí presente. Que la bendición de Dios los proteja, los ampare, los cuide y que siempre por donde caminen tengan la misericordia por delante y reciban la gracia que Dios quiere darnos. Te pedimos, Señor, en esta hora, que en este resto de sábado nos regocijemos en ti, Señor, y que nos ayudes a estar en bienestar, porque queremos estar contigo pronto, Señor. Gracias por la oportunidad que me das de predicar a tu pueblo, a tu causa. Y ahora, Señor, al terminar este sermón, esperamos, Señor, esta bendición, esta oración pueda trascender del techo de esta iglesia y llegar al trono de la gracia, Señor, y recibir el gozo de la salvación. Gracias, Padre, porque nos escuchas, por tu amor. Gracias, Padre, porque eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, gracias por su atención. Se pueden sentar. Dios me les bendiga y que tengan un feliz sábado.